Bueno, primero, para empezar, a mí me gustaría escucharles a ustedes cuál es su intención con estar en este taller. ¿Trabajan ustedes en recursos humanos? Ya que somos pocos, me gustaría escucharles. Primero a las damas, Betty. ¿Dónde está Betty? Betty, abajo tienes un icono del micrófono en el lado izquierdo inferior. A Ya ver, lo creo que tienes. Ahí ya, está. ¿verdad? Ah, es que no sé qué hice, perdón, pero no prende. No me puedo ver, pero aquí estoy. Saludos a todos. Y cuéntame, ¿cuál es tu interés en el taller? Bueno, yo creo que no tanto como recursos humanos, no estoy dentro de un área que hoy en día tiene mi área es de rehabilitación, yo trabajo en el área de rehabilitación, estoy en el hospital y es como que esa parte de apoyar a lo mejor o yo en particular, presentarme y ser como más competitiva entre las áreas de trabajo. Creo que a veces yo solita no me aviento a hacer mucho, aunque creo yo que puedo Ajá, hacerlo, pero excelente. ¿Quieres poder siento que ese es apoyar? un área. Ujú. Exacto, o sea, creo que a veces tengo muchas ideas, pero me detengo a hacerlas Ujú. porque, pues sí, a veces no hay como buen apoyo, pero ahorita cuento con una jefa que sí Ok. tiene buen apoyo, entonces me gustaría apoyarme de ella todavía más para explotar Ajá. Ok. Muy algunas bien. habilidades que ya hoy ya tengo. Excelente. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Tenemos otras chicas por acá. Soco, ¿verdad? ¿Es de Socorro? Sí, así es. Buen día. Buen día, Soco. Hola. Cuéntanos cuál es tu interés del taller. Mira, mi interés con este taller es que yo convivo con mucha gente. De alguna manera, tengo a mi cargo un programa que se llama Salud sin Daño en un hospital. Entonces, de repente, tengo que compartir con mucha gente que no está como convencida de este programa de hacer para el cambio climático. Y pues bueno, me gustaría como en esta parte de recursos humanos saber por dónde entrarle para que ellos se comprometan y hagan el trabajo. Ah, ok, ok, está bien. Ok. Ok, bueno, ahorita que te comento un poquito más de qué se trata y espero que el tema te pueda apoyar. Muchas gracias. Con mucho gusto. De ahí tenemos, no sé, Galaxy, no sé. Ok, ¿no? Hola, ¿Sí? Ah, hola, Galaxy, hola. sí. Sí, desconozco por qué salió el seudónimo. Yo soy David, soy de México y David. ingreso a la plataforma para conocer del tema porque considero que hablar de competencias es pues, un rasgo importante y aplicable a todo. Yo soy un profesor jubilado, ya no trabajo, pero pues en ese proceso de que nunca se acaba de aprender, quiero conocer el enfoque de las competencias Ajá, relevantes para que te vean bien el exterior. ajá. Ah, muy bien, muy bien. Y me encanta que aunque estés jubilado, sigas aprendiendo. Eso es maravilloso. Gracias. Ujú. Y finalmente los En demás mi caso, chicos. en mi caso yo sigo aprendiendo lo más que puedo y para Ajá. mí siempre es un gusto escucharte, Ingrid. Es como Gracias. increíble tenerte también, también. Entonces, bienvenido, así que yo siempre en modo de aprender contigo. Gracias, excelente. ¿Y Pedro? Ok, buenos días, gracias. Bueno, como te había comentado, soy coach. Tengo especialidad en la pensión ejecutiva y obviamente la parte de competencia, hola, es para desarrollar conocimiento, es para desarrollar conocimiento sobre las partes funcionales, las relaciones con los equipos de trabajo y ver cómo puedo profundizar
para hacer mejores procesos de acompañamiento a mis coaches. Ah, ok, muy bien, excelente. Entonces, vamos a estar hablando de la entrevista por competencias y aunque el enfoque inicial estaba hecho para alguien de recursos humanos que quiere entrevistar, realmente este taller te puede servir también si tú eventualmente estás en una situación en que necesitas ir a una entrevista y te van a aplicar la entrevista por competencias. Entonces, en ese sentido, pues hay dos enfoques. Empezamos por acá. Entonces, pues el objetivo es poder realmente aprender a mejorar la habilidad de entrevistar o de ser entrevistado. Te sirve para ambas cosas. Usualmente hablamos de que en las organizaciones es importante tener un proceso de selección bueno, porque no sé si a ustedes, a alguno le ha pasado que en algún momento se contrató a alguien que se veía súper bien en entrevista, pero cuando ya llegó al trabajo no era lo que esperábamos que fuera. Ya sea por desempeño o por actitud o por pues sí, casi que esas dos cosas, ¿no? Entonces, la entrevista por competencias lo que nos da es un poco más de profundidad para tratar de maximizar el éxito de la persona en el rol, porque también es una responsabilidad de dos vías. Si bien queremos contratar al mejor para la organización, también cuando nosotros hacemos una oferta, voy a, perdón, ponerles mute porque estamos escuchando los platos de la cocina de alguien. No sé quién es por acá. Acá. Bienvenida. Mirka, te acabo de hacer mute, pero bienvenida. Estaba diciendo que es una responsabilidad de dos vías, porque al final nosotros, al hacer una oferta, posiblemente esa persona está renunciando de un trabajo y si después a los 3, 4 meses la vamos a sacar, realmente le hemos hecho un daño a la persona. Entonces, ir a una entrevista es una responsabilidad de dos vías. Yo cumplir con lo que soy y que la empresa realmente haga un buen proceso de selección y que esté seguro de que yo hago fit con con ese rol. Eso solo para hablar de las cosas más sencillas, ¿verdad? Si queremos profundizar, podemos empezar a hablar del costo a la organización de estar trayendo una persona, de hacer todo el proceso de selección, de traerla, de pagarle unos meses, que no logre adaptarse y que se vaya. Y empezamos otra vez. Por lo menos se fueron 5 meses y no tengo a nadie. Entonces, si vemos desde el punto de vista del costo, no hacer un buen proceso de selección también es un problema para la organización. Y por último, en un mundo tan competitivo como en el que vivimos, no te puedes dar el lujo de no traer talento. ¿Y cómo sabes que estás trayendo talento si no tienes un proceso robusto de selección? Entonces, de ahí que la entrevista por competencias se ha agarrado mucho auge, incluso ya tiene muchos años de existir, y es muy importante tanto que tú te sepas entrevistar por este método como que la empresa lo pueda hacer. El objetivo de la entrevista siempre va a ser 3, ¿verdad? Motivarte a que apliques y que eventualmente si te hacen una oferta que realmente la aceptes, informarte del puesto y evaluarte. Este es un gráfico muy interesante y te dice más o menos cuál es la validez predictiva de un proceso de selección. Y como pueden ver abajo, dice que si nosotros solo aplicamos la entrevista tradicional, tienes un 5% de probabilidad de ser exitoso en el puesto para el que te contratan. O sea, casi que es al azar. Si yo hago referencias a la persona, eso sube a un 23%. Si yo le paso las pruebas de personalidad, me sube a un 32%, que eso ya es bastante. Yo sé que las pruebas de personalidad las hacen bastante, o para los efectos cualquier otra prueba psicométrica, ¿verdad?
Si yo hago la entrevista por competencias, vean, me sube a un 40%. Siempre tengo un 60% que no sé, pero ya yo subí a un 40% de probabilidad de éxito. Si además yo le hago una prueba de habilidad o un assessment center, lo subo a un 65%. Y bueno, siempre va a haber un 35% ahí que no sabemos. Entonces, definitivamente entre un 5 y un 40 me quedo con el 40. No sé ustedes. Ok, vamos por acá. Bienvenidos para los que estén llegando en estos momentos. ¿Qué tanto nos preparamos para realizar entrevistas? No sé si me cuentan, si ustedes han ido mucho a entrevistas o si ustedes hacen entrevistas de selección con alguna frecuencia. Bueno, en mi caso, por ejemplo, he participado en los dos escenarios. En una empresa transnacional tuve que formar parte del equipo de selección de personal para un área específica y efectivamente, como señalas, a veces uno tiene percepción según la conversación que tenemos con la persona y en la práctica resulta ver otro tipo de comportamientos que uno intenta evaluar. Y en el aspecto personal, el año pasado y parte de este año he asistido a varias entrevistas para conocer la dinámica, porque efectivamente duré muchos años en la empresa transnacional y eso como que me va dejando obsoleto también en la dinámica, en la metodología, en las palabras adecuadas, en conectar y en eso. Entonces, mi experiencia actual he visto que ha cambiado un poquito, he participado en procesos de assessment, he participado en pruebas psicológicas y en algo que me impactó personalmente en Chile fue entrevistas grupales. Yo nunca había tenido esa experiencia donde estamos, y no es un assessment, somos varios compitiendo por un cargo y eso como genera de pronto algunos valores, éticas, de pronto no sanas. Entonces es interesante toda esta dinámica como hoy en día va cambiando el mercado laboral. Sí, total. Sí, interesante porque yo las entrevistas grupales no las he visto tanto a nivel profesional por un tema de confidencialidad del candidato y todo, ¿verdad? Porque entonces tenés un montón de gente que no conoces enterándose de tu vida, ¿no? Pero efectivamente pasa. Ahora, como entrevistador, usualmente, ¿qué pasa con el entrevistador? Agarra el currículum un minuto antes de empezar la entrevista y se va a la sala y se sienta ahí a ver lo que salga. Entonces, al final, la entrevista es muy mala porque la persona no va preparada con lo que quiere preguntar, ni del puesto, ni de la persona. Realmente los entrevistadores no se preparan. Y los entrevistados, no sé en cada país, porque aquí tenemos gente que está en Chile, hay gente de México, creo que hay gente de Guatemala, pero por lo menos lo que yo les puedo decir aquí en Costa Rica es que no solo no se preparan los candidatos, tal vez habrá un 50% que no se prepara, habrá un 20% que sí lo hace, y pienso que hay como un 40% o un 30% que se prepara muy bien, más bien, ¿verdad? Se prepara para saber qué va a decir, cómo nos va a convencer, y nosotros llegamos sin prepararnos, adivinen qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, no sé, en sus países me imagino que es similar. Sí, es muy similar. Sí, ok, muy bien. Por ejemplo, y disculpa, cuando yo voy a entrevista, aparte de llegar temprano, me permito observar el entorno y la dinámica del equipo, de la recepción, de los trabajadores, código de vestimenta, las palabras que utilizan para saber qué palabra debo darle más fuerza porque son códigos de la compañía, de la cultura organizativa, los tipos de aviso. Entonces, eso lo tomo en consideración en esos pequeños minutos. No es mucha información, pero es importante algunos conectar, que yo creo, algunas aceptado y otras no, que es el código de lenguaje que debo utilizar con mi audiencia. ¿Y qué es lo que genera eso? Cuando yo escucho las palabras del entrevistado, las mismas palabras que usamos nosotros aquí en la empresa, las neuronas espejo lo que dicen este es igual a nosotros, este es el candidato,
¿verdad? Inconscientemente, el entrevistador no se da cuenta, pero hace clic inmediatamente con esa persona. Muy bien. No sé si lo sabían, una vez una persona me dijo, yo no sabía que uno podía cometer tantos errores en la entrevista. Pero sí, ¿verdad? Aquí hay varios, no me voy a detener en todos, pero desde que contrastamos un candidato con otro, desde que hago el efecto halo, desde que me proyecto en esa persona, ¿verdad? Ya sea que para bien o para no bien, ¿verdad? No quiero a alguien igual, o quiero a alguien igual. También he escuchado gente que tiene sus preguntas claves y si no contesta lo que la persona quiere en esas 2 o 3 preguntas claves, eso no es, ¿verdad? Entonces, realmente a nivel de entrevista, si solo tenemos un 5% para hacerla bien, como vimos en la filmina anterior, definitivamente por lo menos estos errores no los quieres cometer. Y la entrevista por competencias te puede ayudar a eso. Entonces, vamos a ver qué es la entrevista por competencias. A mí me gusta empezar hablando de qué es una competencia para que todos estemos alineados, más que tenemos gente que tal vez está en HR y gente que no lo está. Entonces, primero, les voy a pedir que tal vez, bueno, le quiten el mute a su computador, que vayan pensando en que te vas a comprar un carro nuevo. Te ganaste la lotería y te vas a comprar un carro nuevo. Quisiera que me digan qué cualidades esperan ustedes ver del vendedor. Que sea amable, por ejemplo, creo que es una de las principales, ¿no? Que sea amable, Que conozca bastante el producto que me va a ofrecer. que Que se conozca muestre el producto, que se muestre interesado. interesado en lo que yo quiero. Ok, no no en lo que él te quiere vender. Exacto. Que él Ok, quiera preguntarme y ofrecerme variedad, ¿no? ajá. ¿Qué más esperan del vendedor? Mm, Que diga todas las características de la unidad. Ajá. Que pueda decir todas las características. Ok, muy bien. Entonces, Que más o menos. hable, Ujú. Que perdón, lleve que a hable el mismo lenguaje, porque no conozco de pronto todo el vocabulario del parque automotriz, qué sé yo. Ah, ok. Entonces, que te lo pueda decir en un lenguaje, digamos, que sea Que yo entendible para entienda. ti. Ajá, Ujú. claro. Buenísimo. Entonces, más o menos estamos hablando que el comprador está esperando algunas de estas cosas que ya ustedes dijeron, incluso honestidad a la hora de hablar, ¿verdad? Que te diga realmente temas del carro y que te diga que te dé un buen precio, ¿verdad? Ahora quiero que se imaginen que ustedes son los dueños de la concesionaria. Ustedes tienen tiempo de tener esta concesionaria, tienen colaboradores, las ventas hay que pulsearlas, como decimos en Costa Rica, hay que tratar de lograrlas. ¿Qué esperan ustedes de ese vendedor? que venda muchos carros. Que venda, sí, muy bien, que venda mucho, ¿qué más? Que deje contento al cliente, que lo deje satisfecho. Muy bien, que lo deje satisfecho, que sea proactivo, que busque proactivo. resultados. Ujú, muy bien, Ujú, ok. Que al vender le dé seguimiento al cliente. que le dé seguimiento al cliente, muy bien. Por aquí Habilidad de tenemos, negociación, ajá, que pueda negociar bien, ¿verdad? ¿Para qué? para que el cliente esté con una expectativa clara, que cumpla y efectivamente la empresa también pueda recibir dinero, que tengamos ambas partes un beneficio. Ajá, que tenga un buen precio, ¿verdad? Que no lo baje mucho. No que Ujú, no tanto no baje, sino que cubra la expectativa de la venta y efectivamente sabemos que otro cliente satisfecho no puede traer potenciales clientes. así es, así es. Ok, muy bien. Silvia, bienvenida. Cuéntame si tú eres la dueña de la concesionaria. Abajo a la izquierda está el botón del mute. Déjame te unmute aquí también.
Bueno, creo que no lo he Ay, encontrado. Ajá. no, estoy nomás acá con un tema. Si soy la dueña de la concesionaria, lo que espero es efectividad de esa persona. Ok, muy bien. Efectividad. Que tenga una orientación a resultados, Ajá. aparte de las que dijeron los compañeros, que sea amable, que diga las características, eso a nivel del cliente, ¿verdad? Pero sí espero una orientación fuertemente a resultados con una ambición, porque si es vendedor, necesita tener ambición, porque un conformismo, no podría trabajar con vendedores conformistas. Ok, ok, muy bien. Qué exigentes tengo yo a todos estos dueños. Muy bien, entonces de parte del dueño de la tienda vamos a esperar, ¿verdad? Todo lo que ustedes acaban de decir. Estas cosas que ustedes están esperando se traducen en competencias. Desde el punto de vista del comprador, lo que está esperando es un buen servicio al cliente, porque podemos poner todas esas características en la competencia de servicio al cliente. Y desde el punto de vista del dueño de la concesionaria, todas esas características se resumen en que tenga habilidades de negociación, que es una habilidad blanda, la orientación al logro, de la que estaba hablando Silvia, y una comunicación asertiva para decir las cosas como tienen que ser. Incluso pudiéramos agregar acá una muy importante que por ahí dijeron, que es conocimiento del producto, ¿verdad? Entonces hoy día esa competencia se llama como conocimiento del negocio. Entonces, de ahí es que salen las competencias, de esas habilidades blandas que necesitas que la persona ejecute en el puesto para que sea exitoso. Y si bien las competencias técnicas son muy importantes, las blandas están al mismo nivel de importancia que las técnicas en la mayoría de los puestos. Claramente, si yo estoy enfermo y necesito un doctor, puede que sus habilidades blandas no sean lo más importante, me interesa más la habilidad técnica. Pero pero en muchas otras profesiones definitivamente se necesita más la blanda. Entonces, eso es lo que es una competencia o la palabra en inglés que es soft skills. Incluso a mí me gusta como lo dice Six Seconds. Six Seconds le llama Power Skills. Y me encanta esa palabra porque realmente es que las habilidades blandas te empoderan a lograr cosas, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista, aquí estamos hablando mucho desde el punto de vista del entrevistador, pero si ustedes son candidatos, también una recomendación es trabaja tus habilidades blandas, ¿verdad? Busca un libro sobre comunicación asertiva o busca uno sobre negociación. Practica la negociación con tu pareja, ¿verdad? ¿Cómo negocio? A ver si vamos al cine o vamos a algún lugar cuando pase la cuarentena, ¿verdad? Realmente desarrollar esas habilidades blandas te va a dar más posibilidad de conseguir el empleo que tú quieres y además te va a mejorar la vida, que esa es la parte divina de desarrollar competencias. No solo me sirve en el trabajo, me sirve con mis amigos, me sirve con mi pareja, incluso con hijos adolescentes, no sé cuántos de ustedes tienen, ¿verdad? Pero, y con los hijos chicos, porque entonces los puedes enseñar mejor, ¿verdad? Entonces, desarrollar tus habilidades blandas siempre va a ser una maravilla. Vamos a ver. Entonces, esta es pues la definición más teórica de qué es una competencia, ¿verdad? Y tal vez algunos elementos a rescatar acá son que las competencias blandas tienen que ser observables. Si yo no las observo en ejecución, no la tienes, ¿verdad? No puedo decir que sí la tengo, pero nadie la observa, ¿verdad? Y están relacionados con ese desempeño superior en un trabajo específico y en una organización específica. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es trasladable, ¿verdad? Si yo en el pasado he sido buen negociador en la empresa X, lo más probable es que yo lo sea también en la empresa Y, pero no necesariamente, porque depende de la definición de negociación de cada una de esas dos empresas. Entonces, tenemos que ahondar un poquito en esa parte cuando somos un entrevistador. Algunas características de las competencias, ¿verdad? Importante, una competencia es desarrollable y esto lo hemos puesto acá porque a veces cuesta mucho encontrar candidatos que tengan todas las competencias que yo estoy midiendo.
¿Por qué? Porque los empresarios no están desarrollándolas y los empleados tampoco están buscando a ver cómo se desarrollan. Entonces, hay una falta de habilidades blandas en el mercado. Y me pasa muchísimo nosotros en Talent Advisors, tal vez no hablé mucho de nosotros cuando empecé, pero nosotros en Talent Advisors, una de las cosas que hacemos es reclutamiento. Las empresas siempre me piden al fulanito y que tenga y me dan un chorro así de habilidades blandas, ¿verdad? Y si haces Assessment Center, te puedo decir que todavía más se quedan los candidatos sin ser seleccionados. Entonces, a veces tenemos que decir, bueno, tal vez esta competencia yo se la puedo desarrollar mientras que está acá. Y te enfocas solo tal vez en 2 o 3, porque si te pides el chorro de competencias, difícilmente vas a poder encontrar a la persona correcta. Lo que ya dijimos, que están relacionadas, ¿verdad? Con un éxito en el trabajo y se pueden generalizar a más de una actividad. Entonces, en un proceso de reclutamiento tenemos que el conocimiento es fácil de medir y fácil de desarrollar también. Yo le puedo enseñar Excel a una persona en un día, en 2 días, y ya sabe hacer bastantes cosas, ¿verdad? Las tareas del puesto también usualmente son fáciles de medir y esas están en desarrollo continuo. Y las competencias, esas son más difíciles de medir y un poco más difíciles de desarrollar. Sí son desarrollables, pero puede tomar más tiempo. Y por eso la importancia de medirlas, porque si yo quiero que ese vendedor me venda autos, yo necesito estar seguro que ese vendedor puede tener un buen servicio al cliente y puede negociar, por ejemplo. Esta filmina no la voy a leer, es básicamente para que sepan que una competencia en una organización siempre va a tener una descripción de lo que esa competencia significa en conductas. Eso es una palabra muy importante. Por ejemplo, soluciona rápidamente los problemas, aunque rápidamente ahí es subjetivo, pero digamos que soluciona los problemas. Se mantiene atento a oportunidades. Esos son conductas observables. Y todas las organizaciones deberían tener una descripción. Si yo no tengo en mi organización una descripción, puedo irme a buscar una descripción ya sea a Google y poner, no sé, comunicación asertiva, a ver qué me sale. O puedo usar un diccionario genérico. En Sudamérica creo que Marta Ales había sido muy famoso en su tiempo. Tengo rato ya de no escucharla, pero ahí hay un diccionario de competencias. O los que trabajan más con Norteamérica, el FYI es un libro, ¿verdad? Que sacó la gente ay, ya se me olvidó el nombre de Conferry, que el Conferry los compró. Ese es otro libro, digamos, de competencias. Si es que tu organización no las tiene. Entonces, muy importante, la pregunta debería estar relacionada con la competencia de la organización y no necesariamente con lo que yo creo que es una comunicación asertiva o una buena negociación, ¿verdad? Porque negociar en diferentes empresas puede ser muy diferente. Aquí es muy rudo, es ganar, perder, y en esta organización es ganar, ganar, ¿verdad? Entonces, es importante saber qué significa en la organización. ¿Preguntas hasta acá? ¿O algún comentario que quisieran compartir? No, me hace recordar cuando señala la descripción de cargo que es importante, incluso en mi experiencia en la empresa transnacional, a pesar que existe, muchas veces no se entrega oportunamente al trabajador. Hay trabajadores que desconocen esa importante plantilla e incluso puede estar desactualizada con los cambios de la dinámica de mercado. Y de mi opinión, a veces entran los juicios de valores de diferentes participantes, de recursos humanos, del analista, del jefe, del supervisor inmediato, donde desvirtúan las competencias que realmente debe tener el trabajador o que no hay un plan de carrera en lo sucesivo. Entonces, me hace sentido lo que señalas. Sí, excelente. Gracias por compartir, Pedro. ¿Alguien más? Lilian, que no hemos tenido oportunidad de escucharte. Liliana es. Ay, perdón. Bueno, de hecho, bueno, es que estaba un poquito dispersa, pero
Estaban hablando sobre la parte de las competencias, ¿verdad? Sí, nada más si querías hacer algún comentario de tu experiencia con todo el tema de la entrevista y las competencias. Bueno, realmente yo estoy un poquito enfocada, sí es enfocada a la parte de recursos humanos, pero también a la parte de el aprendizaje, ¿verdad? De competencias. Y yo creo que en esa parte podemos trabajar desde las universidades para que lleguen con las competencias que se requieren en el mercado. O sea, si desde ahí empezamos, pues ya la gente no va a llegar sin prepararse para la entrevista. Y también los líderes de las empresas pues ya van a estar conscientes de qué tipo de competencias son las que en realidad requieren y no se inventen el montón de cosas para que nadie quede, de repente Sí. nadie pueda quedar en ese puesto, ¿verdad? Sí, y hablando de en general de competencias, interesante entender cómo la inteligencia emocional impacta en la posibilidad de que nosotros hagamos una buena entrevista. Vamos a ver, yo puedo tener muy claro cómo negociar bien y puedo hacerlo tal vez cuando estoy calmado. Pero ¿qué pasa cuando pierdo mi inteligencia emocional porque la emoción es demasiado fuerte y me enojo, o empiezo a hacer interpretaciones como que me lo está haciendo al propio, cómo se le ocurre que yo voy a aceptar esos términos? Entonces, esa emoción me impide poder ser un buen negociador o me impide comunicarme bien. Entonces, si hay una competencia con la que podemos empezar, es inteligencia emocional. Es más, son dos para mí, inteligencia emocional y comunicación, porque esas dos son como la base, la cama de todas las demás competencias interpersonales, porque yo puedo tener la teoría de cómo negociar, pero si yo no me sé comunicar y no manejo mis emociones, mi negociación no va a salir bien. O yo puedo decir que quiero ser un buen líder, pero emocionalmente no me controlo, entonces pego gritos o no me comunico bien y entonces las cosas salen mal. Entonces realmente estas dos competencias son la cama para todas las demás que son interpersonales, trabajo en equipo, colaboración, ¿verdad? Entonces, si pueden empezar con desarrollar una, pues definitivamente inteligencia emocional están logueados en el lugar correcto. El modelo STAR, seguimos, el modelo STAR es una forma fácil de recordar cómo hacer la entrevista o cómo ser entrevistado de forma efectiva bajo el modelo de entrevista por competencias. Y es fácil de recordar porque recordamos la estrella en la entrevista y entonces vamos a poder ir paso a paso como debe ser. La filosofía detrás del modelo STAR de competencias es que el mejor vaticinador del desempeño futuro es el desempeño pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú fuiste buen negociador en el pasado, posiblemente seas un buen negociador en el futuro. Por ende, voy a ir a buscar evidencia de que en el pasado has sido bueno con esa competencia. Y cuando yo hablo de buscar evidencia, como dice acá, el entrevistador debe investigar, indagar, aclarar todo lo que tú le estás contando de esa experiencia pasada. Y es muy importante, la entrevista por competencias lo que te va a preguntar es, dime una situación en la que te pasó XY o en la que pudiste hacer XY. No te está preguntando en general cómo se resuelven las cosas. Entonces, el entrevistador usualmente hace la pregunta, cuéntame una vez en la que los números de ventas no se estaban dando y pudiste darle vuelta y lograr la venta. Y te responden, sí, eso pasa y casi todos los meses porque en ventas así es la cosa, uno a veces está atrasado, pero ya después a final de mes uno le pone. Eso no te dijo nada, no te contestó la pregunta de ese momento específico en la que la persona hizo alguna tarea. O sea, tú quieres que te cuente la historia de algo que él hizo, no
que te conteste de forma general. Y ese es el reto más grande de la entrevista por competencias, porque el entrevistador hace la pregunta por competencias y el entrevistado te responde como un candidato, como una entrevista cualquiera o tradicional. Y si el entrevistador no es hábil y no lo para y le dice, mira, disculpa, te voy a parar, yo necesito que te enfoques en una situación específica que te haya pasado. Si el entrevistador no lo sabe hacer, esa persona va a durar un montón hablando para que esta persona no se lleve la información que ocupaba. O bien va a volverle a hacer la pregunta y la entrevista va a durar 3 horas en vez de 2 o en vez de 1. Entonces, el entrevistador tiene que aprender a hacer la pregunta. Cuéntame un momento específico en la que sucedió tal cosa y por eso te vas a preparar para hacer la entrevista. Tienes que tener ya tus preguntas hechas en base a la competencia que vas a evaluar y en base a los descriptores de la conducta de esa competencia, como vimos en la filmina pasada. Y si el candidato no te responde, tú lo paras. Tú le dices al inicio de la entrevista, mira, si yo necesito pararte, te voy a poner la mano acá para que sepas. Entonces tú ya nada más haces así, ya la persona sabe que tiene que parar para reencuadrar y ahí lo puedes ayudar a reencuadrar. Entonces, importante, los detalles de la historia es lo que más importa, porque eso es lo que va a dar evidencia. Entonces, si tú eres candidato, asegúrate de contar una historia y que si te preparaste para la entrevista, llevas ya algunos ejemplos de cuando hiciste una buena negociación o cuando lograste resolver un problema con un colega a través de una buena comunicación o cuando ejerciste un rol de liderazgo. Por ahí Betsy nos decía, yo quiero empezar a tomar más liderazgo en la organización, quiero empezar a ayudar más, ya no quiero quedarme, ¿verdad? Tímida, atrás tal vez no haciendo, y eso es un buen ejemplo para una entrevista, de lo que hiciste para eso. En el modelo STAR, entonces, el entrevistador o el candidato debería de responderte la pregunta, el momento específico, hablando de una situación en específico, y tú le puedes compartir este modelo en una hojita al candidato, que te dé la situación, o sea, básicamente qué estaba pasando, cuál era el problema, qué era lo que había que hacer para resolver esto, qué fue lo que se hizo, porque no siempre es lo mismo, y finalmente cuál fue el resultado de eso. Y dile también que te lo cuente en no más de 1 minuto, porque hay gente que puede hablar y hablar y hablar, ¿verdad? No más de 1 minuto. Y después de eso tú le empiezas a hacer preguntas para corroborar su historia. ¿Y cuándo fue eso? Y contame, ¿y qué pasó? Y la persona estaba muy molesta, para ver si la historia, 1, es real, ¿verdad? Y 2, ver si realmente tiene esos elementos que tú necesitas de esa competencia. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la situación, hablando del vendedor de carro, vamos a pensar que el dueño de la concesionaria está entrevistando a un posible vendedor y le pregunta la pregunta que hice anteriormente, cuéntame de una vez en la que tus ventas no estaban saliendo y qué hiciste para que salieran. Entonces el vendedor empieza con la situación. Sí, me recuerdo en el mes de octubre del año pasado, así de específico, ¿verdad? Me pasó que mi jefe me vino a dar los números y efectivamente yo estaba con un 60% de la cuota cubierta. Me quedaban solo 10 días para lograr el resto, pero yo tenía ahí 2 posibles ventas que estaban casi cerrándose y lo que yo tenía que hacer realmente era, ya estoy en la tarea, era ir y realmente tratar de cerrar esas 2 ventas. ¿Qué fue la acción que hice? Bueno, lo que yo hice ahí entonces fue que con uno de los clientes, para ellos el precio era lo más importante, entonces yo fui a negociar con mi jefe para que me autorizara un precio especial para esta persona y al final no era el precio que ellos querían, pero los pude convencer a través de explicarles la diferencia de los autos de que esto era. Y con el otro cliente, yo sabía que su interés mayor era impresionar a sus clientes, entonces por ahí como decía Pedro, utilicé las palabras que la persona ocupa o escuchar para convencerlo de que este era el carro que quería. Y al final con esos 2 cierres logré mi meta.
Entonces, eso fue el resultado. Entonces ya cumplimos el STAR. Si la persona no te contesta así, con esas, tú lo vuelves a encuadrar. Mira, necesito que me digas la situación, la tarea, la acción y el resultado. Si ustedes quieren, se pueden saltar la tarea, por ejemplo, y hacer un SAR. Lo que pasa es que tal vez el SAR es más difícil de recordar, ¿verdad? Entonces, nosotros le llamamos el STAR. Pero si ustedes ven que el candidato le está costando, entonces pueden hacerlo como SAR. ¿Preguntas hasta acá con el modelo? No, está bien. Ingrid, Liliana, está preguntando una pregunta muy interesante, Ajá. Ingrid. Ella dice, esperando no interrumpir, quisiera preguntar, por favor, ¿cómo puede detectar que un candidato no está siendo entrevistado con habilidades de inteligencia emocional? Me parece muy buena pregunta. Ajá. ¿Cómo yo mido la inteligencia emocional? Vamos a ver. Bueno, aquí hay dos preguntas, ¿verdad? Una, si yo quiero medir la inteligencia emocional, le puedo hacer preguntas de, cuéntame una vez dónde te enojaste mucho, y tu comunicación no fue la más asertiva con alguien, ¿verdad? Entonces, la persona tiene que buscar un momento donde tal vez se enojó y todo, y entonces ahí le preguntas, cuando termina de hablar, y mira, ¿y qué fue lo que te hizo enojar? Y ya venías enojado. Si la persona no tiene ese como insight de ir y decir, no, es que lo que me pasó fue esto y aquello, y a partir de eso yo he hecho esto para que no me vuelva a pasar, ¿verdad? Eso sería que sí tiene inteligencia emocional. Si lo minimiza o le eche la culpa a los demás, entonces pudiera ser que no lo tenga tanto. Ahora, en la entrevista, también puede ser que estés midiendo otra competencia y que puedas ver que la persona o está muy nerviosa, o que se empiece a enojar, porque a veces me ha pasado que la persona no me contesta bajo el modelo STAR y me contesta muchas generalidades. Entonces yo le digo, a ver, espera, necesito que me cuentes un momento específico. Ah, sí, 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 no, es que fija, y sigue hablando en generalidades. Y entonces yo le vuelvo a decir, espera, es que necesito que me cuentes un momento específico. Y entonces la persona se puede enojar. Si se enoja, pues claramente no tiene la inteligencia emocional. También uno tiene que entender que a veces si la persona vino sin prepararse, puede que no se acuerde de una situación. Entonces está así como yo, ahora qué digo y la presión de contestar ya. Entonces hay que tener empatía con el entrevistado. Pero eso no quiere decir que tienes que dejarte a que te conteste como quiere, ¿verdad? Eso es como yo me diría la inteligencia emocional, ver cómo maneja la presión, si se enoja, si está demasiado tímido y no puede hablar, o si en la entrevista echa mucho la culpa a los demás de todo lo que no le ha salido, ¿verdad? Es culpa de mi jefe, esa es la primera. Es que mi jefe es un idiota, eso es lo que más dicen en la entrevista. Si alguien te dice eso, no tiene inteligencia emocional. En el caso de Sí. En el caso de herramientas de 6 Seconds, ¿utilizas algún tipo de herramientas para alguno de estos tipos de modelos o modelados de entrevistas? ¿Qué herramientas utilizas? Claro, vamos a ver, la prueba, la 6 es la que yo más uso, ¿verdad? Y la usamos especialmente para roles de liderazgo, porque promover una persona a un rol de liderazgo que no tiene la inteligencia emocional, definitivamente no va a poder ser un buen líder. O sea, el liderazgo y la inteligencia emocional van de la mano, porque tienes a cargo la vida de que llora cuando sale del trabajo, que se siente horrible en el trabajo y yo por eso trabajo en recursos humanos, tú sabes, porque si vamos a pasar tantas horas en el lugar de trabajo, tiene que ser bello, tiene que ser bueno. No podemos ir a trabajar todos los días sintiéndonos re mal porque tengo un jefe malo. Entonces, para mí en el liderazgo es, ¿verdad? Y las demás herramientas de 6 Seconds, como el Brain Brief Profile, se pueden utilizar definitivamente para elegir a la gente más baja y que el jefe tenga información incluso de esta persona y pueda acomodarse un poco más. Entonces, definitivamente 6 Seconds tiene muchas herramientas que ayudan para eso.
Y lo que tú señalas es importante porque, de mi opinión, veo que de pronto hay grandes personas que son muy buenas haciendo una transacción, una operación que la promueve como puesto de liderazgo y en la situación que nos encontramos hoy en día de conexión remota, son personas que tienen el hábito de controlar todo, controlar la hora que entras, que te conectes a una reunión a las 7 de la mañana, a las 8, y el no tener control por estar de manera remota puede emocionalmente manejar una situación de frustración, de incomodidad, por no tener esa flexibilidad y confianza en su equipo. De pronto, siento que hoy en día está muy marcado en la situación en la que vivimos. Sí, completamente de acuerdo contigo. Puede ser todavía más frustrante para algunos líderes y su reacción puede no ser la mejor, ¿verdad? Entonces es un buen momento para llevar coaching en inteligencia emocional, total. Veo que nos preguntaba también Liliana, ¿qué pasa si el entrevistador es el que no tiene la habilidad? Mira, ahí no hay mucho que hacer, ¿verdad? Porque si somos el candidato y el entrevistador no lo tiene, pues, ni modo, es lo que nos tocó. Y hay muchos entrevistadores que no tienen la habilidad de inteligencia emocional. Pero de ahí nosotros tenemos que tener la inteligencia para bailar con eso, ¿no? Y poder tratar de hacer ese clic, esa empatía. Y Pedro dio al inicio de la charla esa recomendación de escuchar cuáles son las palabras que la persona dice, cómo es la cultura, incluso llegar temprano para que puedas observar eso en la empresa y que eventualmente puedas tratar de hacer clic y conexión con ese entrevistador que no está teniendo tal vez la inteligencia emocional porque ha tenido un mal día o lo que sea, ¿verdad? Ingrid, viendo el ejercicio el del modelo STAR, estoy recordando ahorita una situación que yo viví en una negociación donde tienen que obtener un 10%, un 8% de ahorro para el año. Y en esa Ajá. negociación que me tocaba hablar con el proveedor, con mi aliado comercial, abriendo la estructura de costos, vimos la situación y le planteé un escenario que para mí era factible. Yo recuerdo que la persona, que era un ejecutivo muy preparado, se echó cuerpo hacia atrás, se inclinó la silla y empezó a mecerla en plena conversación. Personalmente me sentí mal porque estaba sintiendo que perdía el control de una negociación de ganar-ganar. Sentía que tenía la mentalidad de ganar-perder. Entonces, en esas dos reuniones, efectivamente no pude llegar a un acuerdo con la persona, me generó ansiedad, me fui al mercado a buscar proveedores que me fuesen y conseguí otra negociación. Cuando vi que la relación no iba a avanzar, le entregué un sobre blanco con la carta de finiquito de la relación comercial. Y en ese momento ese señor se echó cuerpo hacia adelante, se enderezó y dijo, vamos a evaluar. Tanto que me bajó un 40% cuando yo le estaba pidiendo un 8, un 10 apenas. Y yo le pregunté, Wow. ¿este costo está sacrificando los costos? O personalmente lo pensé, no lo dije, o me estuviste engañando todos estos años de relación comercial. Lo cierto es que cambié. Y yo, cuando vi esa postura de él, yo inconscientemente, de manera inmadura, eché mi cuerpo hacia atrás y empecé también a mover mi silla, porque tomé el control nuevamente. Y efectivamente ese negocio con un nuevo proveedor no fue errado, fue asertivo y fue sencillamente cuando hablé con el presidente de esa compañía, me dijo, nada más lo hice para tenerte como cliente, porque para ello era un tema de ego. Y efectivamente me sentí mal porque necesitaba una relación de ganar-ganar, una relación que yo creía que era confianza y efectivamente creo que puedo conectar un modelo de estar con la parte emocional que en un momento me sentí frustrado y cómo de pronto uno en una entrevista puede decir esas habilidades blandas de cómo abordaste la situación. Claro. Y sí, hay que recordar que somos seres humanos, ¿no? Y puede que un día de ahí no me salga. Yo soy un buen negociador y esta vez no lo logré, o yo usualmente me comunico asertivamente, pero esta vez no lo logré y no pasa nada, ¿verdad? Al final somos seres humanos. Lo importante es, de que siempre estemos intentando, hacerlo mejor. Entonces, un poco más de detalle sobre qué es lo que te van a preguntar en cada una para indagar más, ¿verdad? Cómo, dónde, cuándo, para entender la situación, qué había que hacer en la tarea, qué hiciste o por qué lo hiciste. Incluso a veces cuando lo hemos hecho en grupo, hay que aclarar, bueno, fue un rol grupal y mi rol en eso fue tal, ¿verdad? Para aclarar cuál fue el tuyo y el resultado. Tenemos que hacer preguntas que empiecen con cuéntame de una vez. Y vamos a evitar hacer preguntas ¿qué harías? Porque si tú me preguntas qué haría yo si entra un ladrón a mi casa en estos momentos, yo te diría que yo como ninja o Superman, ¿verdad?
lo dejo en el piso. Pero lo que yo he hecho en el pasado seguramente es meterme debajo de la mesa. Entonces no es lo mismo. Lo que yo haría, yo puedo decir un montón de cosas. Entonces hay que enfocarse en hacer muy bien la pregunta. Entonces, como les decía antes, a veces te van a responder en el modelo tradicional con una respuesta parcial, digamos, no te completan el STAR, o completa, ¿verdad? Entonces, si caen en el rojo o en el amarillo, nada más recordarles que completen el modelo STAR o que se guíen bajo el modelo STAR. Y por eso yo también, antes de la entrevista, yo le digo al candidato, nosotros trabajamos con el modelo STAR, cuando yo te pida situaciones, por favor, seguir este modelo. Les traía un video, pero realmente no tenemos tiempo para este me lo voy a saltar y quisiera pasar para acá, ¿verdad? Para hablar de algunos tips importantes, estar familiarizado con las competencias, que es parte de prepararse, establecer siempre una conexión, ¿verdad? A pesar de que estamos evaluando al candidato, tampoco es que la persona se sienta mal en el proceso. Al final, nosotros somos representantes de la empresa, entonces, si yo trato mal al candidato, va a salir hablando mal de la empresa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Explicar el modelo que vamos a utilizar. Podemos validar la competencia hasta 2 veces. Si en la primera respuesta no me quedó claro, le puedo hacer una segunda pregunta para entender mejor. Nada más, ojo que al final siempre hay que preguntarle algunas cosas tradicionales como, ¿verdad? ¿Dónde has trabajado y por qué cambiaste de trabajo? Y ahora la entrevista por competencias. Eso te puede durar entre 1:30 y 2 horas. Entonces, no puedes preguntar más de 2 veces la misma competencia porque se te iría mucho tiempo. No sugerir la respuesta, ¿verdad? Los que nos gusta hablar, a veces queremos terminar la oración de la persona, eso no se vale acá. Identificar esas emociones que tenía la persona a la hora de contestar, eso también te va a ayudar a entender si la persona tiene esa inteligencia emocional o no. No vamos a asumir respuestas y por sobre todo vamos a estar con una escucha muy atenta, ¿verdad? En la entrevista es un proceso de escuchar y de prestar atención. Entonces, esos, digamos, de los tips más importantes. Quisiera tal vez abrir a un momento de preguntas o de comentarios, antes de terminar. Si me permite, tengo una pregunta, Ingrid. Sí. He estado en entrevistas donde hacen, aquí en Chile, siento que es común hacer entrevistas grupales. Y hay una parte del proceso que al finalizar la personal de recursos humanos, la entrevistadora, hace la pregunta de oro y dice, de los candidatos presentes, ¿a quién recomiendas? ¿Y por qué? Entonces yo, en lo personal, siento como un pequeño encuentro entre mi ego, porque estoy participando para el puesto, y la humildad. Entonces, ¿cómo debe ser una respuesta adecuada? Porque uno se quiere vender y efectivamente uno reconoce competencias porque todos tenemos competencia. ¿Cómo podemos manejar esa situación para salir bien de ese tipo de preguntas? Mira, yo creo que no hay una respuesta única porque depende de lo que la empresa está tratando de lograr con esas respuestas. Habrá que ver si la empresa está buscando humildad para reconocer en otros sus fortalezas o si está buscando que te vendas bien. Entonces, depende más de lo que la empresa, de lo que la competencia para la empresa significa. En general, a mí me parece que como candidato, conozco poco la empresa, entonces es difícil que uno pueda decir cuál de todos nosotros es el mejor para ese rol. Yo puedo decir, vea, yo puedo hablar de lo que yo conozco, que es yo, ¿verdad? Me parece que aquí todos son muy buenos candidatos, me parece que fulanito tiene esta fortaleza y que fulanito tiene esta, y yo quiero decirle cuáles son las mías, ¿verdad? Entonces, reconocemos en otros, pero también nos vendemos, ¿verdad? Entonces, así lo manejaría yo. Gracias. A ti más bien. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Catherine, creo que el taller está terminando. Creo que te pasó como las mías. Los horarios se nos confundieron. Bueno, si no hay más preguntas, yo quería agradecerte, Ingrid, por estar acá con Six Seconds Latinoamérica. Siempre es un gusto escucharte.
Y también Gracias. quería aprovechar este espacio para avisarles que tenemos más de estos talleres, y esperemos tener a Ingrid mucho más tiempo por acá. El día jueves, que es hoy, mañana, disculpen, no sé qué día estamos. Estoy metido en un cuarto 14, Ajá. ya perdí las cosas. El día jueves tenemos un círculos de conexión, el día viernes también tenemos otro taller más, y avisarles a todas aquellas personas que quieran comenzar a certificarse o iniciar ese proceso con 6 Seconds. Estamos teniendo el Unlock EQ y próximamente también tenemos el Practitioner Online debido a estas circunstancias. Entonces, si desean comenzar a formarse con nosotros en 6 Seconds, más que bienvenidos, así que se pueden comunicar conmigo, con Fiorella Velarde, para comenzar esto. Ingrid, muchísimas gracias por tenerte acá, un gusto tenerte, gracias por haber aprendido y por haber mostrado y yo haber aprendido de ti un poco más, como siempre, y cualquier cosa, estamos aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego.